world of Labyrinth. Hola, soy José y este es el canal de Rosery. Hoy vamos a viajar a 1986 porque el próximo 27 de junio la película Dentro del laberinto cumple 40 años y es el momento perfecto para reivindicarla, no solo como una cinta de culto, que lo es, sino como una pieza de arquitectura narrativa que dialoga con los cuentos de hadas de los últimos 3 siglos, más o menos, para contrarrestarlos. Ahora vas a ver por qué. Para comprender mejor la rareza de la película, hay que entender que es un collage de mentes muy distintas. Por un lado tenemos a Jim Henson, que es el genio detrás de los Muppets, que quería demostrar que sus marionetas podían contar historias un poco más adultas y que, tras el éxito comercial que tuvo con Cristal Oscuro, se embarcó en su segunda cinta, un trabajo en el que volvió a contar con el imaginario visual de Brian Froud, que es el coautor de este libro. Ahí es donde entró el poeta canadiense Dennis Lee, que escribió una novela que sirvió de cimiento para la historia que Henson buscaba. Pero la estructura que hoy conocemos se la debemos a dos nombres: Terry Jones, el de Monty Python, y Laura Phillips. Existe una idea muy extendida de que Jones escribió la película solo, pero los guiones que circulan por la red y los créditos finales nos cuentan otra cosa. Phillips fue quien pulió la estructura emocional de Sarah y empezó trabajando un poco ese guión, que lo desarrollaron más o menos a la par. Mientras Jones se encargó de los gags, de las piedras que hablan, de los acertijos lógicos que son muy de estilo Monty Python, Phillips se encargó de que cada encuentro con los otros personajes en el laberinto fuera un reflejo del crecimiento de su protagonista, Sarah. Finalmente el borrador de Phillips se cambió en sucesivas reescrituras y George Lucas, sí, ese mismo, no hay otro, que ejercía de productor, terminó de limpiar un poco la estructura para que cada escena tuviera una función narrativa precisa. Fue un equilibrio de muchas visiones entre la fantasía desbordante de Henson, el humor absurdo de Jones, la capa psicológica de Phillips y, se agregó lo que es la pericia sobre el medio de George Lucas. Si analizamos Dentro del laberinto, Labyrinth, como se llama en inglés, desde la perspectiva de la literatura comparada, la película es en esencia una contranarración. Una contranarración es un relato que nace para contestar, para desafiar o para dar la vuelta a un mito, una historia preexistente. En este caso el mito es el de la doncella y el monstruo. Si recurrimos al formalista Vladimir Prop y su morfología del cuento, vemos que los relatos populares no son aleatorios, son sistemas de funciones. El arquetipo del amor redentor, como lo llaman Jordi Bayó y Xavier Pérez en su análisis La semilla inmortal, los argumentos universales en el cine, nos habla de la persistencia de una función en el personaje femenino como salvador del masculino transformado en figura animal. Lo vemos en La Bella y la Bestia, pero también en cuentos más antiguos como Al este del sol y al oeste de la luna o La bestia peluda. En sus versiones más antiguas y populares, estos cuentos hablaban de la transición a la vida adulta. En el caso de la mujer, el rito de paso no era la salida al mundo de ver aventuras, sino el matrimonio, porque la joven era entregada a un animal y a través de su agencia y valor lograba humanizarlo o liberarse. Como curiosidad, existe el rumor de que La Bella y la Bestia, la historia, fue inspirada por el matrimonio entre Pedro González, que era un hombre que padecía una afección por la que era muy velludo, y Catherine, una joven parisina muy hermosa. Volviendo a lo nuestro, en el siglo XVIII ocurre algo clave. El cuento de hadas deja de ser un relato oral para adultos y campesinos y se convierte en una herramienta educativa para las niñas de la alta sociedad. En 1756, Madame le Prince de Beaumont publica Le Magasin des Enfants. Beaumont elimina los elementos más crudos de los relatos y convierte La Bella y la Bestia en un manual de comportamiento para las niñas, con el mensaje de sé paciente, sé dulce, no juzgues al hombre por su aspecto o su temperamento y si eres lo suficientemente buena, él cambiará por ti. Dentro del laberinto se sitúa frente a este modelo y lo rompe. Aquí la heroína no es una mártir que se sacrifica por su padre como la pobre Bella. Sarah es una adolescente que comete un error egoísta y tiene que ir a arreglarlo. Tampoco busca redimir a Jared, que es el rey de los goblins, de sus actos igualmente egoístas y crueles. Sarah busca recuperar a su hermano Toby de sus garras después de habérselo entregado en una rabieta. Al igual que Madeline Miller analiza cómo la mitológica Circe ha sido malinterpretada y convertida en villana cuando solo defendía su espacio, Labyrinth recupera la voz de la heroína que no se deja engañar por la supuesta soledad de Jared, que le ofrece ser su reina, o por su glamour de estrella de pop, o por su aspecto, que en este caso es deseable. Entremos en la habitación de Sarah porque, para mí, ahí está la clave de toda la película. Al principio se nos muestra en un foreshadowing muy explícito todos los elementos visuales de lo que vendrá.
Según Bruno Bettelheim, en su psicoanálisis de los cuentos de hadas, estos relatos pueden usarse para que los niños y las niñas procesen sus conflictos internos. Desde este punto de vista, Sarah está estancada en lo que Freud llamaría narcisismo infantil. Está rodeada de muñecos que son versiones en miniatura de los personajes que luego encontrará en el laberinto y le gusta jugar a mundos fantásticos. Su cuarto es un museo de una infancia de la que no quiere salir porque su realidad duele. Sus padres se han separado y se siente desplazada por su hermano Toby. Pero hay un detalle que se suele tratar como easter egg y es en realidad una segunda capa de lectura psicológica de la película. En el espejo de Sarah hay una foto de su madre con su nueva pareja, que es un hombre llamado Jeremy, y ese hombre es David Bowie también. Jared no es un ente mágico que aparece por azar, es la proyección de Sarah sobre el hombre que de alguna manera rompió su familia. Esto se vuelve todavía más intrigante cuando analizamos el diseño del personaje. El ilustrador Brian Freud confesó que para crear a Jared no solo buscaba la estética de una estrella del pop que quería Henson. Freud bebió directamente de los héroes más tóxicos y complejos de la literatura inglesa, como el Heathcliff de Cumbres Borrascosas, el Rochester de Jenner. Son personajes que definen el ideal romántico con el que hemos vivido durante 2 siglos, pero que esconden una naturaleza controladora o sombría. Freud incluso va más allá. Citó en una entrevista la figura del lobo, una referencia directa al depredador de Caperucita, y a Mefistófeles. Y aunque no todo lo que probó terminó conformando el aspecto del personaje, las asociaciones a las que llegó no son triviales. Así nos hace ver que Jared es un ser sobrenatural, una bestia, que toma la apariencia de un hombre deseable y que utiliza su carisma como una red. En la versión de Laura Phillips, Jared representaba ese miedo visceral al intruso que invade el hogar. Quizás por eso lo convirtieron en el novio de la madre. Al final, Jared le dice: solo pido que me temas, que me ames y hagas lo que yo diga. No es una propuesta de amor, es un contrato de sumisión, un encierro como el que le impone la bestia bella. Y si Jared es Jeremy, Jeremy es el deseo romántico que se llevó a su madre lejos de ella. Llegamos al final de la historia. Para Joseph Campbell, el viaje del héroe suele implicar la obtención de un objeto mágico y un montón de aventuras. Pero en la tradición del cuento con protagonistas mujeres, el viaje suele ser interior, porque históricamente la mujer ha estado confinada al espacio doméstico. Sarah empieza la película encerrada en su cuarto y termina en el castillo de Jared, que es otra forma de encierro, una jaula de oro que va, acabando con una escena deslumbrante en un salón en el que hay un baile de máscaras, con toda la carga simbólica que eso conlleva, y que en la versión de Phillips es hasta casi un poco lascivo. La película nos muestra que el reino de Jared es un lugar de falsa libertad. Es el reino de todo es como tú quieras, lo que he hecho ha sido por ti, un paraíso narcisista donde Sarah puede seguir evadiendo sus responsabilidades a cambio de su voluntad. Es la tentación definitiva de no crecer para no sufrir, pero no manteniendo su yo, sino infantilizando su futuro si deja que Jared tome las riendas de su vida. El crecimiento real de Sarah, detallado por Phillips, tiene lugar en el enfrentamiento en la sala de las escaleras de Escher, donde Jared le ofrece un mundo de sueños a cambio de su voluntad. Una heroína del siglo XIX habría intentado sanar la soledad del rey de los goblins, justificarlo, y se habría quedado. Sarah, en cambio, utiliza la palabra como herramienta de poder, como vimos en un video anterior. Y si nos apoyamos en la hipótesis del Jeremy tentador, la frase gana mucha potencia. Significa salir del mundo protector de la imaginación para denunciar. Just fear me, love me, do as I say, and I will be your slave. My kingdom is great. You have no power over me. You have no power over me. Cuando pronuncia el conjuro final, Sarah está rompiendo el hechizo del arquetipo. El laberinto se desmorona porque Jared solo existía mientras ella le cediera su autoridad. Sarah acepta que su familia ha cambiado, acepta a su hermano y acepta que el mundo real no es un cuento, pero es el único lugar donde ella es real. Y que ser responsable de identificar sus sentimientos, expresarlos y reafirmar su voluntad no es incompatible con la inocencia de sus sueños. Dentro del laberinto nos enseña que madurar consiste en entender que hay Mefistófeles que nos quieren tentar con reinos de fantasía y que hay bestias que quieren encerrarnos. 40 años después, Sarah sigue siendo una heroína con fallos, muy humana, que nos enseña a decir que no y a subvertir los tropos de los cuentos de hadas. Si has llegado hasta aquí, te doy las gracias por acompañarme. ¿Te gusta Dentro del Laberinto? ¿Te enamoraste de Jared? ¿O quisiste ser Sarah?
¿Hay alguna otra peli de culto de la que tendríamos que hablar en este canal? Comenta aquí abajo. Volvemos a encontrarnos en más o menos un mes. Hasta pronto.